Esto es Alerta Salud con Pierina Rojas. Hola amigos, bienvenidos a Alerta Salud, de la mano con tu bienestar. Mi nombre es Pierina Rojas. Hoy tendremos un programa lleno de información encaminado a la prevención y con los mejores invitados. Quiero que me acompañes a ver el tema de hoy a través del siguiente video. La ansiedad es la preocupación, el miedo intenso, excesivo y continuo ante cualquier situación cotidiana. Pueden producirse taquicardias, respiración agitada, sudoración y hasta sensación de cansancio. La ansiedad pudiese justificarse ante situaciones que generen estrés, como hablar en público o realizar alguna prueba. Hoy, en Alerta Salud, conoceremos cómo identificarla. Como vieron en el material, el tema del día de hoy, la ansiedad. Ustedes quizás han visto mucha información en las redes sociales acerca de este tema, pero hoy vamos a tener información certera, de la mano de los mejores especialistas, solo aquí en Alerta Salud. Es por esto que le doy la bienvenida a la doctora María Elena Berroeta, quien es psiquiatra. Bienvenida, doctora. Hola, Encantada, doctora, de tenerla el día de hoy, además que nos haya dado parte de su tiempo para compartir con nosotros e informar a las personas que nos están viendo aquí en Alerta Salud acerca de diferentes temas. Pero hoy justamente, doctora, queremos hablar acerca de la ansiedad. Comentaba que las redes sociales, y bueno, es algo que nos pasa a todos, a mí también me pasa, de repente sentimos algo, nos sentimos mal y vamos y revisamos, ¿no? Y creemos que estamos pasando por un ataque de ansiedad. Pero más allá de eso que llamamos ataque de ansiedad, doctora, ¿qué es en realidad la ansiedad? ¿Qué pasa en nuestro cuerpo? Claro, Pierina, bueno, la ansiedad, todos en la vida, todos los seres humanos podemos tener en algún momento ansiedad y puede ser normal ante diferentes situaciones de la vida, algún agente estresor, algo que ocurra abruptamente, pero la ansiedad como tal es un trastorno mental donde se van a generar múltiples síntomas y pueden ser por múltiples causas, multicausal. Y los síntomas allí, más que todo, van a ser síntomas de hipervigilancia, de temblores, taquicardia, un miedo intenso. Generalmente la ansiedad se describe más que todo por un miedo intenso y catastrófico a ciertos eventos que aún no se han producido, sino que están en el pensamiento de esta persona, el pensamiento de este paciente. Es anticipar los eventos que aún ni siquiera han sucedido. Y esto de la ansiedad, doctora, como bien lo llama, nosotros podemos sufrirlo en cualquier momento o de repente, como dice, quizás hay cosas que nos causan presión y estalla, ¿no? Pero a cualquier edad, por ejemplo, quizás los chamos o los adolescentes pueden sufrir de ansiedad. Claro, Pierina, por supuesto. De hecho, en la infancia se genera un tipo de ansiedad conocida como la ansiedad de separación. Y esta ansiedad generalmente se da cuando hay separación de los padres, específicamente en edades tempranas de la vida. Además de eso, hay adolescentes con otro tipo de ansiedad, específicamente relacionados al área escolar, y bueno, al área social también, cuando no se pueden adaptar muy bien a este tipo de situaciones, pues en lo que se llama la parte social o la parte de interacción social de estos individuos. Además de eso, ha crecido o aumentó en la pandemia en los adolescentes el trastorno de ansiedad, visto ya, como sabemos pues todos, la parte de el estar confinados o el estar encerrados en las casas pues generó a estos adolescentes o a estos niños, y al no acudir tampoco a las escuelas, la rutina se interrumpió, la rutina que normalmente tenían, y entonces pues generaron estos síntomas, y ya ahorita hay muchos adolescentes y muchos niños con secuelas post-COVID. Hablamos aquí en Alerta Salud y tratamos de reiterar acerca de la prevención, doctora. Entonces, es importante también como que llamar la atención a padres, madres y representantes, también nosotros adultos que a veces no buscamos ayuda. Siempre queremos aquí en Alerta Salud invitar a todas las personas que nos están viendo a buscar ayuda, porque nosotros no sabemos manejar eso, no somos doctores, no somos psiquiatras, no somos psicólogos, sino solamente buscamos información en las redes sociales. Es importante, doctora, le pregunto, cuando sentimos alguno de esos síntomas que ya nos dijo buscar inmediatamente ayuda, o podemos quizás nosotros ir adecuando
actuando nuestro cuerpo en el momento? Bueno, es importante buscar ayuda inmediatamente. Por ejemplo, en el caso de los niños también es importante tomar en cuenta, y de los adolescentes, lo que mencionamos anteriormente, que faltó y es importante y es determinante allí el bullying. El bullying también produce mucha ansiedad en estos muchachos, en los adolescentes. Y en cuanto a la parte que me estás diciendo ahorita de buscar ayuda, claro que la ayuda hay que buscarla inmediatamente, ya sea a nivel escolar, donde hay orientación, los psicólogos escolares, además la parte de psiquiatría infantil, psiquiatría del adolescente, y bueno, en el caso de los adultos, psiquiatra del adulto, los psicoterapeutas, para que manejen y puedan llevar con certeza este problema, pues esta situación y estos síntomas, y los puedan minimizar sobre todo. Así es, buscar ayuda. Todas las personas que nos están viendo, y bueno, genial que la doctora aquí lo esté certificando, que lo importante de todo lo que te esté pasando en el cuerpo es que busques ayuda para solucionar este tema. Tenemos además, doctora, quiero invitar a una colega también de usted aquí a Alerta Salud para que converse con nosotros. Ella es el médico de la casa. Hoy está aquí con nosotros en Alerta Salud. Como siempre, vamos a darle la bienvenida a Carolyn Ramos. Doctora, bienvenida a su casa. Pierina, ¿cómo estás? Encantada de estar nuevamente acá, de hablar de un tema tan importante como lo es la ansiedad y que ataca a tantas personas hoy en día. Así es, Carolyn, gracias por estar con nosotros. Quiero presentarte también a la doctora María Elena, con quien estamos conversando acerca de este tema, quien es psiquiatra y nos ha dado diferentes tips, ¿no? E informaciones acerca de la ansiedad y los síntomas y todo lo que puede converger durante o cuando te está pasando, ¿no? Estos síntomas en el cuerpo. Carolyn, yo quería preguntarte algo puntual y es de las mujeres como tal. ¿Es verdad, es cierto eso que dicen que las mujeres sufren más de ansiedad que los hombres? Yo creo que se trata más, por supuesto, nosotros las mujeres pasamos, doctora, por muchas etapas, desde lo que es la pubertad, que es cuando ya vamos a iniciar nuestras primeras menstruaciones, también pasar por el embarazo o inclusive lo que significa poder o no quedar embarazada, o sea, todo lo que establece la sociedad como necesidades o necesidades propias de la mujer, así como la menopausia. Todo esto está relacionado con las hormonas, como bien lo sabemos, y podemos hablar de esto ampliamente. Okay. Pero también creo, doctora, dígame si no es así, que lo que sucede también es que el hombre es un poco más difícil de abordar o de decir de frente que realmente le está sufriendo de ansiedad, porque es bien visto como también, un tabú, como que le da pena quizás enfrentar como eso. Un tabú, como o también porque se ha visto que a nivel de sociedad es el hombre el que trabaja, claro, el fuerte, el que tiene que llevar el sustento a la familia. Entonces no se permiten ese tipo de cosas y simplemente dicen, no, lo que pasa es que te estás sobrecargando de trabajo y resulta que estás estresado, tienes ansiedad. En cambio la mujer, como bien sabemos, yo como ginecólogo en la consulta lo sé, tiene que ver mucho con hormonas y todo esto que podemos también manejar de otra manera. Doctora, y en base a esto, además a lo que comenta la doctora Carolyn, quiero conversar, ¿no?, antes de que se nos vaya este segmento, acerca de las complicaciones. Porque si bien es cierto que si tenemos quizás una etapa de ansiedad o nos está dando, como lo llaman, ataque de ansiedad, también hay complicaciones, si no es quizás lo agarramos a tiempo. ¿Esto es así? Claro, cierto, Pierina. Las complicaciones, bueno, es importante que sepamos, la audiencia, que de la ansiedad hay un paso a los ataques de pánico o a la crisis de pánico. Entonces, si no se ataca correctamente, si no se trata a tiempo, obviamente ya se va a desencadenar crisis o ataques de pánico. Más bien, hay algunos diagnósticos de ansiedad que ya están acompañados con crisis de pánico y eso es lo que hay que prevenir y atacar a tiempo. Y en lo relacionado a la parte que la doctora comentó, claro, por supuesto en los hombres hay ansiedad, hay trastornos de ansiedad. Sin embargo, como ya lo dijo también la doctora y lo mencionamos aquí, ellos se reprimen más, la parte masculina tiene un rol importante en la sociedad, un rol de mostrar más como la parte de dirigir la familia, dirigir la vida, como controlar las cosas y no mostrar esa cara humana, pues y más que todo eso, pues como tabú en la sociedad, pero sin embargo, claro, por supuesto que la sufren. Y las mujeres, la frecuencia que ocurre en las mujeres es
como ya bien lo comentó también la doctora, la parte hormonal, pero también tenemos que ver y tomar en cuenta otros factores que pueden ser genéticos, factores familiares, factores biológicos, también factores relacionados a la glándula tiroidea, que bueno, también son hormonales y usted también creo que los maneja también en su consulta, y es importante la premenopausia, la menopausia, otros trastornos de pánico o ansiedad que se dan posparto, relacionados también a la depresión posparto, y allí también lo acompaña la ansiedad. Entonces es importante que sepamos. Claro, sepamos cada uno de estas aristas que abarca la ansiedad. Al regreso tenemos un invitado especial, un testimonio. Yo sé que les va a encantar, con quien vamos a conversar en un ratico. Es una sorpresa para todos ustedes, así que quédense ahí con Alerta Salud. Ya venimos con más. Esto es Alerta Salud con Pierina Rojas. De regreso en Alerta Salud, de la mano con tu bienestar. Recuerda seguirnos a través de las redes sociales, @PierinaRojasBE, @alertasalud.tv. Seguimos conversando con nuestra psiquiatra del día de hoy, la doctora María Elena Berroeta, quien está con nosotros, además presta, dándonos toda la información pertinente acerca de la ansiedad. Recuerden que ese es el tema del día de hoy. Doctora, hay algo importante que quería comentarles. ¿Qué podemos hacer para actuar inmediatamente cuando de repente nos da un ataque de ansiedad y no tenemos a nadie que nos ayude? No podemos llamar al psicólogo, no podemos llamar al psiquiatra, estamos en plena crisis. Claro, Perina, es importante que todos sepamos, y bueno, la audiencia y los pacientes, que en esos momentos críticos, en esos momentos abruptos donde se presenta esta crisis de ansiedad, tener conciencia de realizar ejercicios respiratorios, y si es posible estar en espacios abiertos, no estar en espacios cerrados, buscar sitios como balcones, ventanas, si hay algún jardín, algún área verde, un parque, y allí realizar los ejercicios respiratorios, por ejemplo, inhalar de forma lenta, sostener un poco la respiración a nivel del diafragma, a nivel pulmonar, sin forzarlo, y exhalar de forma lenta, y realizar estos ejercicios más o menos de 10 a 15 veces aproximadamente, y mantener un poco la calma. Hoy traemos un testimonio que yo sé que les va a encantar. La sorpresa del día de hoy, tenemos a un actor talentosísimo, guapísimo, que va a estar con nosotros aquí en Alerta Salud, pero yo quiero que ustedes vean el siguiente video para que sepan de quién les hablo. Un hombre cuya formación histórica ha recorrido todos los ámbitos de la interpretación escénica. Formado en la UCB, en la Escuela de Artes, contempla su formación de la mano de los primeros actores, Amalia Pérez Díaz y Giancarlo Simancas. La muchacha del circo, Abigail, El engaño, Señora, La fuerza del destino, Sucesos y pecados, entre otras producciones como Amor de papel, Guerra de mujeres. Toda mujer forma parte de su dilatada carrera actoral que traspasa nuestras fronteras. Su trayectoria fílmica se ha consolidado con su participación en Muerte suspendida, Hijos de la tierra, Muerte en Marruecos. Demos la bienvenida a Asdrúbal Blanco. Asdrúbal, encantada de tenerte en Alerta Salud. ¿Cómo estás? Un placer, mucho gusto, de verdad. Encantadísimo de estar aquí. Encantada de tenerte, Asdrúbal, el día de hoy, que nos hayas dado parte de tu tiempo para venir a Alerta Salud y contar también tu testimonio. Bueno, la ansiedad forma parte de mí todos los días. Sabes que los actores trabajamos con las emociones y con los nervios, ¿no? Entonces siempre antes de una función de teatro, de un estreno, antes de una filmación, de una grabación, por más mínima que sea un comercial, siempre vivimos con ataques de ansiedad días antes, pregrabación y postgrabación, vivimos con los ataques todo el tiempo. Igual los estrenos en una obra de teatro, pues antes de entrar a escena, yo creo que es el momento más terrible para un actor, porque se me refleja en todo tipo de emociones, ¿no? Ganas de ir al baño, desde ataques en la mañana, tengo que hacer ejercicio de respiración. Hay momentos, por ejemplo, tengo muchas escenas, también depende de una escena determinada que tengo que afrontar muchas emociones, una escena complicada, y la vengo trabajando desde hace días, y eso me causa un nivel de ansiedad terrible. Pero entonces, en cuanto a esto que está diciendo, existen diferentes niveles de ansiedad. Es decir, para que tengamos quizás todo el día o parte de nuestro día con ansiedad, existen diferentes niveles, o quizás es solamente algo que nos da perenne en el momento.
Bueno, sí, existen niveles leves, moderados, a severos de ansiedad, por supuesto que sí, pero en el caso de Asdrúbal, pues ya él comenta que desde hace mucho tiempo, que ha estado incluso en su trabajo de larga data, presenta estos síntomas de ansiedad. También es importante que conozcamos, Asdrúbal también, la parte familiar, la base biológica, también la base de personalidad que todos tenemos, porque cualquiera de nosotros puede tener una personalidad con una base o con un sustrato ansiógeno, y eso nos va a diferenciar un poquito más de los que tienen una personalidad más hacia la depresión o hacia otro tipo de patologías, pues. Entonces quizás habría que estudiar un poco más, pero además es importante en su caso, él está sometido constantemente al estrés donde el cortisol allí, bueno, lanza esta cascada y allí se generan estos síntomas que él manifiesta, pues gastrointestinales, sudoración, taquicardia o palpitación, sensación de nervios, también la parte que a él le corresponde, pues quiere tener las obras o su parte de su trabajo como su tal, pues trabajo todo lo que abarca de la actuación, que salga a la perfección. Entonces Claro, esta parte de nosotros como seres humanos, querer que nuestro trabajo nos salga perfecto, que no haya de repente algún error, que no cometamos algo y que siempre va a estar como que en vilo, pues a la espera, y eso también hace que él con frecuencia esté anticipando lo que todavía no ha sucedido, que eso realmente es lo que se llama la ansiedad. Sí, correcto, pues. correcto. Sobre todo la espera, ¿no? Porque a Ok. veces los intérpretes tenemos una pauta, por ejemplo, y tenemos que esperar mucho, ¿no? Entonces eso causa mucha ansiedad, el día de espera, ¿no? Te pautan a la 1 de la tarde y grabas al final de la tarde, entonces tienes 5 o 6 horas donde no comes, donde es café, que entonces también, ¿no? O sea, es imposible poder realmente hacer un ejercicio o algo, caminar o oxigenarte un poco, ¿no? Entonces, eso imagínate todos los días, ¿no? Todos los días, pues estás haciendo una serie, estás en una telenovela, una película, un rodaje, y necesitas todos los días el mismo, o sea, estás todos los días el mismo trance, ¿no? También depende del personaje que vaya a realizar, ¿no? Hay personajes que tengo que estar con más peso, otros adelgazar muchísimo para poder dar el personaje, porque tiene un escenario muy grande y tienes que cubrir todo, ¿no? También me ocurre que hay personajes que antes de hacerlos me estreso y sufro ansiedad, y después desintoxicarme del personaje, quitar el personaje, también es otra etapa, otro proceso de complejo de ansiedad. La parte metabólica también a que él está sometido, o sea, el estar de repente para presentarse en algún momento donde su organismo o tu cuerpo, la parte corporal, tienes que estar un poquito más aumentado de peso, otras tienes que estar más delgado. Entonces todo eso también lo percibe el organismo, o sea, la parte del estrés, el sometimiento a estos agentes estresores, y además previendo con anticipación cuál es el personaje que voy a realizar, qué debo aprenderme y después soltar, porque Claro, no es fácil. Uno piensa que porque la persona, ese es su trabajo, por supuesto, y lo reconocemos y tenemos, pero no es un trabajo fácil tampoco, porque allí él se tiene que meter en un papel de un personaje diferente y luego salir, como él bien lo dice, abandonar ese cuerpo nuevamente para después volver a ser Asdrúbal. Es importante todo lo que estamos comentando hoy aquí en Alerta Salud, porque el testimonio de Asdrúbal nos deja ver, ¿no? Quizás que cualquier persona puede sufrir de ansiedad, no es algo que nos estamos volviendo locos y todo eso que a veces pensamos, ¿no? Porque es algo que está pasando en la sociedad. Quiero ir a esta pausa, pero dejarlos con un buen material que tenemos de un psicólogo que también conversó acerca de este tema. Fuimos a conversar con él acerca de la ansiedad. Se llama Carlos Valero. Vamos a verlo y al regreso comentamos un poco acerca de eso. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias. Yo me encuentro acá en el consultorio del psicólogo Carlos Valero, quien nos va a estar hablando un poquito más acerca de esta tan importante condición como lo es la ansiedad. Bienvenido, Carlos, ¿cómo estás? Gracias por invitarme a este espacio, sobre todo para hablar del tema de la ansiedad, que creo que es importante que lo conversemos porque hay mucha información ahorita en redes que habla y confunde a la gente con el tema del estrés, ansiedad y depresión. Carlos, ¿cómo podemos manejar la ansiedad? O sea, lo primero es cómo buscar la ayuda del especialista. Si yo estoy sintiendo algunas cosas que no sé cómo manejar, no sé cómo responder ante esto, buscar al especialista que me ayude. Y luego, pues, algunas recomendaciones genéricas pues, pueden ser, evidentemente,
realizar algunas actividades que nos hagan sentir placer. ¿Por qué? Porque cuando estamos en un momento de ansiedad, lo que hacemos es que estamos expulsando mucho cortisol y necesitamos empezar a producir dopamina y serotonina y endorfinas para justamente combatir contra este cortisol. Entonces hay que hacer actividades que nos generen placer, como bailar, hacer deporte, tener más intimidad con la pareja, cualquier actividad que nos guste y que nos haga sentir bien, salir con amigos, compartir, reír. Carlos, háblanos un poco acerca de la ansiedad en esta época 2.0, en donde todo el mundo habla de la ansiedad, pareciera que estuviese de moda. ¿Qué pasa con la ansiedad? La ansiedad lo que hace es que nos magnifica una situación que nos está moviendo, la hace mucho más grande. Y cuando la hace más grande, nos perdemos el control de eso. Te pongo un ejemplo muy preciso. Me quedé sin trabajo. Me quedé sin trabajo es no tengo dinero. No tengo dinero, no puedo comer. No puedo comer, mi hijo tampoco come. Mi hijo no come, entonces mi hijo se enferma. Mi hijo se enferma, entonces pasa algo muy grave. Y es esa idea mucho más magnificada de la situación principal es la que hace que yo me salga de control. Y también es cierto que en la actualidad estas nuevas generaciones no están preparadas para manejar adecuadamente ese tipo de cambios o de pensamiento. Gracias a nuestro psicólogo por esta información que nos acaba de dar. Doctora, es importante entonces quizás concluir, no es la palabra, ¿no? Pero como para concluir este segmento, porque es que la ansiedad abarca muchísimos temas. Pero algo que pueda comentar las personas que nos están viendo, quizás un consejo que puedan seguir, además de buscar ayuda. Claro, bueno, importante saber que ya la ansiedad es una enfermedad prácticamente de salud pública, que muchos lo podemos padecer, no hay edad, no hay sexo y no hay profesión. Sin embargo, en unos va a estar más exacerbados o aumentados que en otros. Importante buscar ayuda, importante acudir al psicólogo, al psiquiatra, a los terapeutas para poder descartar si es un tipo de patología orgánica, o sea que esté en algún órgano específico del cuerpo alterado, o realmente es algo psicológico que tenga que ver con la ansiedad. Gracias, doctora, por haber estado con nosotros el día de hoy aquí en Alerta Salud. Agradecemos muchísimo su participación, la ayuda que le está dando a todas esas personas que la están viendo en este momento y quizás ya saben, ¿no?, cómo reaccionar a un ataque de ansiedad. Asdrúbal, tú sigues con nosotros. Aquí en Alerta Salud seguimos conversando con tu testimonio. Vamos a una pausa y ya venimos con más de Alerta Salud de la mano con tu bienestar. Esto es Alerta Salud con Pierina Rojas. De regreso en Alerta Salud de la mano con tu bienestar. Me encanta además las dos personas que tengo aquí en el estudio en este momento. Asdrúbal Blanco, que está conversando con nosotros acerca de su testimonio acerca de la ansiedad, y nuestro médico de la casa, como siempre, Carolyn Ramos, que está hermosísima, por cierto, el día de hoy. Carolyn, te presento a Asdrúbal, nuestro actor. Hola. Yo me imagino que ya lo conoces. Hola, además, que es un hombre del medio. Y bueno, conversamos con él acerca de los testimonios, ¿no? El testimonio acerca de la ansiedad, de todo lo que él quizás ha tenido que pasar durante su carrera. Yo quería que nos comentaras un poco tu opinión, ¿no?, acerca de esto, porque si bien es cierto que quizás hay algunas carreras en cual podemos sufrir más ansiedad que en otras, o simplemente es como nosotros estemos manejando nuestro estilo de vida. Yo creo que tiene que ver más con cada persona en sí, con lo que tiene, porque realmente no existe una profesión que sea más o menos estresante, simplemente es como lo podamos manejar. Si tú no estás capacitado o has vivido situaciones que conlleven a tener muchísima ansiedad, por supuesto va a ser un poco más complicado poder sobrellevar cualquier situación que se te presente en tu trabajo. Desde el punto de vista de la mujer, como lo hablábamos anteriormente, obviamente las mujeres pasamos por muchos procesos hormonales que nos hacen de una u otra forma hacer cambios en nuestra actitud. Inclusive podemos hablar, por ejemplo, lo que significa la perimenopausia o la menopausia. Ese cese hormonal que ocurre en la mujer en ese momento la hace también tener una disposición diferente, inclusive al trabajo que siempre ha desarrollado. Indudablemente puedes terminar en crisis de ansiedad. Asdrúbal, quizás algo que nos puedas comentar o quizás una anécdota que tengas, ¿no?, en mente y puedas darle de ejemplo a esas personas que te están viendo ahorita, que te haya pasado respecto a la ansiedad y tu trabajo, de repente en algún momento en el cual no hayas sabido, no sé si manejar, digo quizás que te hayas podido confundir un poco y hayas interpretado todo lo que te esté pasando con ansiedad, quizás algún ataque, algo que en ese momento tuviste que controlar inmediatamente. Bueno, fíjate, casualmente, hace poco me hicieron una entrevista desde Italia, una telenovela que yo hice de niño, en los 80,
y me preguntaron sobre que contara una anécdota. Y yo conté una anécdota que tuve en esa telenovela, tendría yo 10 años. La escena era de llanto, ¿no? Una escena dramática. Y yo me quedé, o sea, cortaron la escena y yo seguí llorando. O sea, me quedé pegado en la emoción. Entonces recuerdo, fíjate que hace tantos años que fue, todavía eso me marcó, ¿no? Entonces yo comento la anécdota de la entrevista. Estaba el director allí mismo, o sea, entró enseguida en el live y o sea, fue como una conexión increíble, ¿no? Yo ver a ese señor después de tantos años. Y yo recuerdo que yo terminé la escena y me subieron a la cabina y él me abrazó. O sea, el único que pudo calmarme fue el director. Wow. Y a través de los años recuerdo esa emoción aún. No sé qué pasó. Uno dice, bueno, fue el método de Stanislavski, ¿no? No, pero en realidad, o sea, fue algo que me ocurrió psicológico, emocional. Decía la doctora anteriormente, ¿no? Nuestra doctora María Elena, ella comentaba algo importante y también decía que de repente mientras estamos recordando y recordando episodios negativos de nuestra vida, la ansiedad puede regresar a nuestra cabeza y quizás hacernos sentir un poco mal. Esto, ¿cómo podemos entonces adecuarlo a nuestro día a día en el cual de repente, claro, nos pueden venir tantos pensamientos en el momento? Yo creo que definitivamente la ansiedad tiene mucho que ver con que te adelantes en el tiempo y siempre tengas episodios de pensamiento negativo. Definitivamente somos nosotros los que somos capaces de saber si lo que estamos pensando en ese momento realmente vale la pena o realmente puede suceder. Porque adelantarse con pensamientos negativos te quita la misma energía que adelantarte con pensamientos positivos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Utilicemos ese tiempo, ese esfuerzo. Cuando eso esté pasando, tratar de racionalizarlo y utilizar todos estos ejercicios y todo lo que hemos visto el día de hoy para traernos a capítulo y entender que nada de lo negativo tiene por qué pasar y utilizar esa misma energía para hacerlo positivo. De hecho, yo estoy muy contenta que estés hoy porque eres hombre y eres capaz de darnos lo más importante que tiene que tener el paciente que tiene ansiedad, y es la aceptación. Tú estás aceptando lo que está sucediendo y créeme que lo más importante que tenemos que tener nosotros como pacientes es aceptar cuando algo está sucediendo, porque de allí es que va a partir la ayuda, buscar a alguien que pueda asesorarte y buscar a través de las redes, a través de los programas como los que estamos haciendo hoy en día, información, educarte y buscar que esto no pase a mayores. Tribal, ¿tú has hecho yoga? Sí, correcto. Sí, lo he hecho. Me ha costado porque yo soy un poco, no soy flexible, ¿no? Pero sí, he hecho mucho yoga. Bueno, yo tengo un material aquí, un video, y quiero que veas Caroline y todas las personas que están aquí conectadas con nosotros a través de Alerta Salud, de la doctora llamada Oriana Brito. Ella también es oncóloga. Pero quiero que vean este material, está precioso y bueno, nos ayuda quizás a ver cómo nos puede ayudar a salir de la ansiedad haciendo yoga. El yoga nos ayuda a controlar el estrés porque es una práctica que combina una parte física, una parte de respiración y de meditación. La parte física es a través de diferentes posturas que nos ayudan a mejorar la flexibilidad, el equilibrio, la fuerza y nos ayudan a dormir mejor. También tenemos una parte de respiración donde realizamos diferentes técnicas de respiración donde nos ayuda a conectarnos con el aquí y en el ahora y también con nosotros mismos. Y la parte de meditación que está ampliamente estudiado los beneficios que tiene para primero conectarnos con nosotros mismos y estar más en el momento presente. El yoga tiene la gran ventaja de que es una práctica que se adapta a la persona, no tú te adaptas a la yoga. No importa la edad, no importa la condición, siempre va a haber una práctica indicada para ti. Y eso es lo más importante. Y tú puedes ir paso a paso. Recuérdate que es algo personal, es una conexión contigo cuando estás en este tipo de actividades. Tiene muchos beneficios practicar yoga. Recuérdense que siempre en una clase de yoga practicamos yoga y también la meditación, aunque sea por corto tiempo. Y eso nos ayuda a dormir mejor, a relajar nuestra mente, a conectarnos, a autoconocernos. Y creo que para mí ha sido un gran beneficio practicar y posteriormente ser instructora y enseñar a las personas a que esto les puede cambiar la vida para mejor. Tiene muchos beneficios practicar yoga.
Recuérdense que siempre en una clase de yoga practicamos yoga y también la meditación, aunque sea por corto tiempo. Y eso nos ayuda a dormir mejor, a relajar nuestra mente, a conectarnos, a autoconocernos. Y creo que para mí ha sido un gran beneficio practicar y posteriormente ser instructora y enseñar a las personas a que esto les puede cambiar la vida para mejor. Les confieso a todas las personas que están viendo en este momento que se me ha hecho imposible hacer yoga. Caroline, te lo digo sinceramente, Asdrúbal, y no sé si el tema de la flexibilidad o no, sino que a mí me cuesta un poco quizás concentrarme en ese momento, y creo que la yoga amerita mucha concentración. Y decía también Oriana acerca de la respiración, ¿no? Quizás integrarte tu ser con la respiración, eso es importante. Sí, pero entonces las personas que no puedan hacer yoga, como nosotros tres por lo visto, podemos buscar otro tipo de alternativas. El deporte, mira, hacer cualquier tipo de deporte que amerite tu concentración, le hace tenis, pádel, cualquier cosa que haga que tú tengas que tener en esa hora la concentración en atinar a la pelota. Eso hace también que tú puedas manejar la ansiedad, sin contar, por supuesto, todos los beneficios aeróbicos del ejercicio. Entonces, no te sientas limitado ni te sientas mal porque no puedas realizar yoga. Vamos a buscar otro tipo de deporte que nos permita por lo menos esa hora salir de todo lo que está ocurriendo en nuestra mente. Gracias, Caroline. Por lo menos en este programa de Alerta Salud no tuvimos ansiedad, ¿verdad, Asdrúbal? ¿Estabas relajado? No, muy relajado, ¿verdad? Con esta compañía estoy de verdad pasándola muy bien. Y bueno, fíjate, para mí el trote es, yo creo que he encontrado, sobre todo el trote en la mañana, ¿no? A las 6:30 de la mañana, me vas a ver siempre yo trotando, pasando letras, porque eso me ayuda también para la memorización. No sé si es que me oxigena más el cerebro, ¿no? Indudablemente. Pero bueno, ese es el cardio que a mí me ayuda, ¿no? Gracias, Asdrúbal, por tu información. Gracias a ti, de verdad. Gracias por tu testimonio, por toda la información que nos diste, por haber estado con nosotros aquí en Alerta Salud. Esta es tu casa para cualquier información que nos quieras dar. Conversábamos entonces con Asdrúbal Blanco, gran actor venezolano. Nos vamos a una pausa y ya venimos. Esto es Alerta Salud con Pierina Rojas. Y continuamos, pero con un nuevo tema y una nueva invitada. Vamos a hablar acerca del bullying con la doctora Hildamar La Chica. Hola. Doctora, bienvenida. Gracias por estar con nosotros aquí el día de hoy para tocar un tema súper importante y un tema que, bueno, para algunos es controversial, para otros doloroso, pero hoy vamos a tocar diferentes aristas de este tema. Encantada de tenerla el día de hoy. Vamos a hablar acerca del bullying. Vamos a explicarle a las personas que nos están viendo en este momento el concepto, ¿no? Un poco del término como tal, ¿qué significa? Bien, y además que es un término muy viejo y la gente cree que esto está aconteciendo en estos últimos tiempos. El bullying no es más que aquella violencia psicológica, bueno, también puede ser violencia física, psicológica, verbal, que hace referencia a una asimetría de poder entre el agresor y, por supuesto, la persona que padece de bullying, donde se tienen que dar unos aspectos bastante definidos para hablar de un acoso escolar. Es decir, esta violencia tiene que ser reiterativa y tiene un propósito importante que es el de hacer daño al otro. Es decir, que si tenemos un evento agresivo aislado, no podemos decir que es bullying. ¿Okay? Entonces tiene que ser reiterativo, hay una asimetría de roles entre el agresor y la persona víctima y además, pues bueno, tiene unos daños bastante importantes, impacta muchísimo la salud emocional de quien es víctima del acoso escolar. Y esto que comenta es cierto, y digo, cuando comencé dije que es doloroso, porque hemos visto, ¿no?, en diferentes informaciones, niños, adolescentes, adultos, ¿no?, que hasta han cometido, ellos mismos se han agredido en algún momento porque no soportan, según comentan, el bullying que le hacen en diferentes lugares. Entonces empieza la información por todos lados, qué debemos hacer, qué no debemos hacer, cómo identificar. Es importante decirle a las personas o a los padres, madres y representantes, sobre todo, cómo identificar que nuestros hijos están sufriendo de bullying en algún momento en el colegio o nuestros adolescentes. Excelente pregunta porque siempre hay señales reveladoras. De hecho, lamentablemente cuando un niño ya decide autolesionarse o suicidarse es porque de verdad habían ciertas señales que a veces omitimos. Una de ellas es cuando el niño, en este caso, empieza a mostrar reticencia para ir a la escuela.
Entonces los síntomas pueden comenzar desde un domingo en la noche, te empieza a decir que tiene dolor de barriga, que se siente mal, de la cual también hay que creerle porque, bueno, nuestros niños y jóvenes somatizan y, bueno, es a través del estómago, dolores de cabeza, pues donde se expresa esa ansiedad o esa angustia que ya hablabas también en el bloque anterior. Otra de las cosas que se ve afectada en las personas víctimas de bullying es cuando empiezan a transgredirse o empiezan a mostrar modificación a aquellos aspectos importantes de los hábitos. Por ejemplo, un niño que antes comía mucho y ahora está comiendo poco, un niño que antes dormía muchísimo y ahora duerme menos, o al contrario, ¿no? Dormía poco y ahora duerme muchísimo. Son síntomas que los papás deben estar muy alerta para saber que tu hijo, bueno, tiene alguna dificultad, porque con los temas emocionales todo tiene un impacto o todo tiene su referente en lo conductual. Niños que cambian conductualmente es porque algo está pasando en su mundo emocional. A mí me llama mucho la atención porque siempre como padres nos ponemos quizás del lado de este niño que está sufriendo bullying, pero también es importante identificar qué le está pasando a ese niño que está haciendo el bullying o quizás a esa persona que está realizando el bullying, porque de ahí radica quizás toda esta maraña que va creciendo y que ese chico también puede estar sufriendo. Totalmente. De hecho, quienes van a consulta son los dos, el niño agresor y también el niño víctima de bullying. En el caso de los niños que son los agresores, muestran una clara dificultad para empatizar con el otro. Y la empatía es un valor que se sostiene o que se construye desde la primera infancia. Por eso es que es bien importante no invalidar las emociones de tu pequeño, sobre todo papá y mamá, porque si no tenemos o no construimos la empatía desde los cimientos que son los padres, vamos a tener niños que les va a costar colocarse en sintonía con el otro. La empatía no es más que conectar o saber que el otro puede estar sufriendo si tú haces alguna situación determinada. Ya un niño de 7 años puede saber y puede tener muchísima claridad de que le está infringiendo dolor al otro. Y si aún así daña a ese niño es porque podemos decir que tiene allí ya aspectos psicopáticos de la personalidad, que son aquellos que justamente no conectan con el otro, sienten goce por hacer sufrir a los demás. Entonces también en este niño agresor podemos ver también señales reveladoras en cuanto a que, por ejemplo, le hace maldad a los animales, que también son seres vivos. Eso sería una bandera roja por la cual tú tienes que buscar ayuda, porque, bueno, una persona que no simpatiza y no empatiza con el otro, bueno, estamos construyendo un niño antisocial y ya todos sabemos cuáles pueden ser las consecuencias de eso. También quería preguntarle lo siguiente. El entorno, porque generalmente o lo que se dice o lo que podemos leer en algunos lugares o lo que he podido documentarme es, bueno, es que quizás el niño está así porque tiene problemas en casa, el niño ha ido creciendo con deficiencia, no está papá, no está mamá, quizás hay algo que está pasando. ¿Siempre es así, doctora? O quizás en algún momento simplemente él fue tomando algunas actitudes que no son de casa. Definitivamente el entorno familiar, que es el primer núcleo de la sociedad, tiene mucha inherencia y tiene mucha responsabilidad con relación a esto. Y me gusta decirlo porque también hace que los papás tomen partido y acciones porque está en su campo de acción poder modificar esta situación. Desde luego que la violencia intrafamiliar, conflictos que no se resuelvan bien en la familia, el niño está copiando. No olvidemos que los niños aprenden justo en los momentos en que no les estamos enseñando nada. Entonces, si vemos unos papás que no solucionan adecuadamente a través de conductas asertivas, de conductas prosociales, definitivamente que ese niño, por supuesto, va a copiar, también va a modelar, y al mismo tiempo también va a replicar esas situaciones fuera del contexto de la casa, porque a veces cuando no se sienten arropados desde el punto de vista emocional, van a escoger a una víctima que para él va a considerarlo como el más débil y pues va a atacarlo, porque bueno, ese niño no le va a poder pegar al papá, no le va a poder pegar a la mamá que a lo mejor lo está maltratando, entonces lo que hace es desplazar esa agresión en el contexto escolar. Y también que quizás, dígame si estoy en lo correcto, todo esto que está pasando en el niño, si no lo agarramos a tiempo, va a crear un adulto también ofensivo, agresivo, va a ser quizás un hombre o una mujer que no va a poder formar una familia o la va a poder formar disfuncional y así sigue este ciclo. Totalmente, totalmente. De hecho, por eso es muy importante dedicarnos a la primera infancia, porque justamente allí es donde están los cimientos, donde están las bases para que ese niño pueda construir conductas prosociales. Después de ese tiempo no es que no se puedan hacer modificaciones, pero se hace más cuesta arriba. Por eso es que no es un tema menor que un niño empiece a hacer maldad al otro, que un niño empiece a mostrar gozo por el malestar del otro,
sino que definitivamente hay que buscar ayuda porque eso puede resarcirse en la primera infancia. Ya más adelante es muy difícil que esa introyección de normas y que esa empatía se regenere y bueno, por eso es que vemos muchísima gente que ha delinquido y pues no hay retorno porque bueno, ya se construyó la personalidad. Todas las personas que nos están viendo, el tema del bullying es muy importante. A mí a veces me da pesar ver en las redes sociales cuando dicen, no, es que esto es una generación de cristal y entonces todo el tema de la generación de cristal. No dudo quizás que ahora las personas, hay algunos chamos o quizás que no tengan las mismas reglas que teníamos quizás nosotros antes, ¿no? Pero también eso de llamar generación de cristal y pasar por alto todo esto del bullying, yo creo que hay que meterle mucho ojo a todo este tema. Quería también, antes de terminar este bloque y agradeciendo su participación y todo lo que nos está diciendo, porque quiero comentarle algo, doctora, todo lo que nos está comentando le está llegando a esas personas, a esa mamá, a ese papá, a ese representante o a ese adulto que no sabe qué le está pasando en su cuerpo y quizás necesita buscar ayuda. Y entre la ayuda yo siempre recomiendo leer. Yo quería aprovechar en este momento hablar de este libro, Creciendo con ellos, Ildamar la chica, obviamente la doctora es que lo realizó, que nos diga cuál es el enfoque de este libro y por qué lo realizó, doctora, por qué quizás rellenar por aquí o llenar toda esta información aquí, condensar la información importante acerca del bullying. Porque fíjate, el mundo emocional de los niños es sumamente importante y si nosotros silenciamos o lo callamos, vamos a tener justamente personas agresoras, personas que no conectan. El libro Creciendo con ellos hace referencia a una crianza asertiva, donde justamente sí hay espacio para transitar por todas las emociones, porque para eso están, no hay emociones negativas, las emociones están para ser vividas, para ser transitadas, y si nosotros no nos adiestramos o no nos educamos en eso, difícilmente vamos a poder conectar con nuestros niños, y por eso muchas veces cuando el niño es víctima de bullying ni siquiera se lo dice a papá y a mamá porque no tiene el espacio para conectar con ese adulto que en teoría debería protegerlo, debería cuidarlo. Entonces sí es bien importante que los papás pudieran leer este libro que se encuentra en las principales librerías del país y también en Amazon, porque habla justamente de eso, de que uno tiene que transitar y entender que, bueno, sin emociones saludables no vamos a llegar para ningún lado. Y además, como comentaba, y lo reitero lo que nos dijo hace poco acerca del inicio, de la educación inicial, de agarrar a los chamos desde que están en el inicio, vas a hacer que el adulto o que la sociedad también reciba un adulto íntegro, un adulto con valores, un adulto que no quiera agredir al otro. Entonces yo creo que este libro nos va a ayudar muchísimo, sobre todo te lo digo como madre también, que quizás en algún momento no conseguimos las herramientas. A leer y a educarnos, nosotros vamos a conseguirlo. Así que bueno, a leer Ildamar la chica, a leer este libro Creciendo con ellos. Gracias por haber estado con nosotros el día de hoy, traernos esta información, tus redes sociales, porque es importante que te sigan para cualquier información y quieran conversar con la doctora. Por supuesto que sí, todas mis redes sociales son @dralachica, DRA la chica es mi apellido, siempre lo aclaro y por allí siempre posteo información de interés para todos ustedes. Gracias por haber estado con nosotros, nos vamos a una pequeña pausa. Ya regresamos con más de Alerta Salud, siempre de la mano con su bienestar. Esto es Alerta Salud con Pierina Rojas. Ya estamos por finalizar Alerta Salud. Quiero darle las gracias a esta bella mujer, a Carolyn Ramos, por estar con nosotros hoy aquí y por haber dado toda esta información conversando de diferentes temas. Pero también vamos a conversar, Carolyn, con otra mujer muy hermosa, talentosa, modelo, que está triunfando en el exterior, la bella Verusca Ramírez. Verusca, gracias por conectarte con nosotros. Hola Pierina, hola Venezuela, muchísimas gracias por la invitación a Alerta Salud. Verusca, ¿cómo surgió esta idea de realizar una campaña o de tú ser además la vocera de esta campaña contra el bullying? Mi interés para realizar esta campaña y este movimiento que se llama Mamá Real en tiempo real con el hashtag Los niños se respetan, aunado a Stop Bullying, nace cuando yo, Verusca Ramírez, quiso compartir de manera agradable y porque quería que me vieran en la otra faceta de madre todo lo que tenía que ver con mi hija, pero lamentándolo mucho me encontré con Desidia Humana cuando la publiqué en las redes sociales y a través de fotografías y videos, pues empezaron los señalamientos, toda ese odio, ese rencor, esa falta de empatía hacia mi hija. Y yo siempre digo que aquel que critica es aquella persona que no se da cuenta de sus propios errores,
que no ha sanado, que tiene patrones de conducta tóxicos en su vida y que de una u otra forma eso es lo que lo lleva a atacar a los demás. Entonces yo dije, yo tengo que hacer algo positivo, yo tengo que transformar esta negatividad en algo que me permita crear un propósito y sobre todo educar al adulto porque es el primero que corrompe a los niños. Y te lo agradecemos muchísimo que estés tú a la batuta de esto. ¿Qué tanto afectó a tu entorno familiar? Todos estos comentarios que nos estás diciendo, estos videos negativos que hacían hacia tu pequeña bebé. Bueno, el tema en el entorno familiar afectó de manera negativa por impotencia y por rabia que nos daba que los adultos, principalmente los adultos, se estaban metiendo con una niña que ni siquiera tiene cómo defenderse. Entonces yo dije, no, yo voy a transformar, yo voy a darle la vuelta y por eso es que Sofía me impulsó a mejorar, a crecer y avanzar en este camino de la diversidad y sobre todo en el entorno familiar, hacerle entender al adulto que ningún niño nace sin maldad, que ningún niño nace sin etiquetas, que ningún niño nace sin prejuicios, hasta que el adulto le da el ejemplo. Yo, porque soy una persona que vengo desde muy abajo y he vivido en carne propia todo, el desplazamiento, la crítica, el estar juzgada todo el tiempo, se ha dicho, se ha puesto, pero tengo mis raíces bien profundas, sé quién soy, hacia dónde voy. Pero con mi hija no. Yo por eso decidí poner un stop, pero decidí dar ese stop de manera educativa, de instruirme, no porque solamente soy Verusca Ramírez, sino empecé a leer, a investigar, a hacer certificaciones en estimulación temprana y a darme cuenta cuál era la raíz del problema. Y lamentándolo mucho, la raíz del problema es el adulto, cuando no escucha, cuando no quiere mejorar, cuando no quiere crecer y que no sabe cómo descargar sus frustraciones, lo hace directamente con la persona que esté al lado o con su propia familia y principalmente con los niños. Pero aquí la parte negativa la pudimos solventar y dijimos, vamos para adelante porque tenemos una hija bella, hermosa, maravillosa, inteligente y que ella solita, como decimos, cierra bocas. Claro que sí, qué bello lo que estás diciendo, Verusca. Además que la familia es lo más importante y sobre todo el apoyo en esos momentos. Como madre, Verusca, ¿qué mensaje le darías al victimario y a la víctima del bullying? Bueno, ¿qué te puedo decir, Pierina? Seguir trabajando, seguir creciendo en este camino de la diversidad, seguir afianzando que la diversidad no es una amenaza, que principalmente la raíz del problema somos nosotros los adultos que debemos educar con valores y con respeto hacia las demás personas y que no le hagamos a nadie lo que no nos gustaría que nos hicieran. Vamos a escuchar, vamos a observar y vamos a aprender de la vida, no que nos pasen las cosas y sigamos en el mismo círculo vicioso. Rompe el ciclo. Ser buena persona es gratis. Educarnos es gratis porque el que quiere mejorar y el que quiere avanzar busca la manera, no solamente al adulto, sino también ayuda a que sus hijos sean buenas personas y puedan tener un entorno tranquilo y armónico. El bullying no duerme, la maldad no descansa, no te descuides. Y muchísimas gracias por el cariño, muchísimas gracias por el apoyo, Pierina, y por tener este maravilloso espacio y crear conciencia. Gracias. Stop Bullying, los niños se respetan. Una mamá real en tiempo real. Gracias, Verusca, gracias a ti. Stop al bullying. Yo no sé a ti, Carolyn, pero a mí se me erizó todos los vellitos con lo que ella está comentando porque como madre nos vemos reflejados, como madre, como hermana, como tía, como cualquier momento que tú puedas tener, compartir con un niño y de repente veas que está sufriendo, ¿no? Y no solamente sufriendo el niño que está siendo víctima, sino también la persona que es el niño que está realizando el bullying. Sí, este es un tema bastante complejo y que debemos atacar como padres y estar pendientes siempre de las necesidades que puedan tener nuestros hijos. Y también, como bien lo dijo Verusca, somos los adultos los que tenemos que buscar manejar nuestra salud mental,
saber, ella dijo algo muy importante, que a veces somos los adultos que no sabemos cómo sobrellevar los problemas y terminamos manifestando de alguna manera inadecuada en nuestros hijos. Y de ahí también podemos hablar de la ansiedad. O sea, al final como médico lo que te puedo decir es que tenemos que aprender a manejar desde el punto de vista orgánico, ¿verdad? Comiendo bien, haciendo ejercicio, todo lo que ya conocemos, el yoga, la respiración, pero también tenemos que buscar más allá, saber buscar, descifrar qué está pasando con nuestra salud mental que nos está llevando a tener una actitud o una respuesta inadecuada a los problemas, y que con el bullying estamos haciendo que nuestros hijos vean cosas que repiten de una manera agresiva contra otros niños y tratar de ayudarlos de la mejor manera posible. Gracias a Carolyn Ramos, nuestra médico de la casa de aquí Alerta Salud. Será hasta una próxima edición. Esto fue Alerta Salud, de la mano con tu bienestar. Alerta Salud.